Que el Señor les bendiga esta mañana. Muchísimo que el Señor les bendiga. Amén. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos permitís para poder oír tu palabra, Señor. Te rogamos, Espíritu Santo, que hables a nuestros corazones. Señor, mira el corazón de cada uno de mis hermanos. Mira nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice que tus ojos están y recorren la tierra sobre todos los hombres, Señor. En esta mañana mira tu iglesia, tu pueblo, Señor. Míranos, Padre, y obra en nosotros conforme, Señor, a la necesidad que tenemos, conforme al pan que necesitamos llevar a nuestra vida para alimento espiritual en esta mañana. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te damos las gracias. Amén. Amén. Y quiero en esta mañana que quede una Biblia. Bien, ahí está también. Quiero hablar de tres cosas que el Señor hizo por nosotros al redimirnos. Unas que nos hizo vencedores, nos adquirió, fuimos adquiridos, o sea, comprados por precio de sangre, y fuimos liberados, somos libres. Así que digámoslo, a ver, fuimos vencedores, somos vencedores, fuimos comprados por precio de sangre y hemos sido liberados. Es decir, que somos libres. Amén. Somos libres en el nombre de Jesucristo. Y esa mañana, hermanos, yo quiero compartir esto porque a lo largo de mi vida como cristiana, como creyente, siempre me he visto sucumbir al creyente ante las presiones que el mundo le pone o el diablo. A veces le echamos, yo de verdad no le echo la culpa al diablo, generalmente, no. El diablo hace un caldo de cultivo con nuestras cosas, con nuestras debilidades. Nos conoce no como Dios, nos conoce como nosotros podemos conocer una persona y saca conclusiones, y en base a esas conclusiones Él nos pone el palito para que pisemos y nos llevemos un golpazo, ¿no? Entonces Él usa todas esas maquinaciones porque Él obra así, porque es su naturaleza, es una criatura, es criatura, no es Dios, no es el opuesto a Dios. El diablo no es opuesto a Dios, como el mal es el opuesto al bien. Dios no tiene opuesto, porque Dios es Dios todopoderoso. Y la criatura un día dejará de ser, ¿sí? Y como Dios ha hecho todo a perpetuidad, alguien una vez mi hija me preguntó, ¿por qué no lo mató directamente? Es que Dios nos mata las cosas que Él crea. Dios no mata las cosas que Él crea. Las cosas se van en su curso hasta que fenecen. Y el enemigo tiene ya un lago preparado, que inclusive no lo va a estrenar él, lo va a estrenar el anticristo y el falso profeta. Miren qué cosa, lo estrena el hombre. Eso dice la Biblia, no lo estoy inventando en Apocalipsis. Pero a mí lo que me aturde y me preocupa es cómo sucumbimos ante la esclavitud, cómo sucumbimos ante el mal y cómo sucumbimos a esto de no poder ser vencedores sino vencidos. Cuando Dios, haciéndose hombre en la cruz del Calvario, dice que exhibió públicamente todo lo que nos avergonzaba y lo clavó en la cruz y lo expuso al mundo, en todas al cielo, tierra y todas las potestades, como diciendo, se terminó, hasta acá llegó, y lo clavó en la cruz para hacernos libres. Y es importante, hermanos, que la libertad que Cristo nos ha dado no es algo abstracto, es algo que porto, lo llevo conmigo. Entonces, como lo porto y como lo llevo conmigo, lo tengo que hacer práctico en mi vida. Y lo hago práctico en mi vida, hermanos, con nuestra forma de ser, con nuestras propias decisiones. Tenemos 5 sentidos, tenemos el oído, la boca, tenemos las manos, la vista, el olfato. Tenemos poder de Dios en nuestras vidas para poner en acción todos estos sentidos bajo la comanda de una razón que compartimos con Dios. Entonces nosotros no podemos estar vencidos
vendidos al pecado porque fuimos comprados. Y tampoco podemos estar como esclavos. No dice Santiago, ahora vamos a ir a la palabra del Señor, pero dice Santiago que por su propia concupiscencia el hombre es atraído, ¿no? Es la horma del zapato, la concupiscencia es la horma del zapato. Lo que me calza, eso es la concupiscencia. Y cada uno es tentado en relación a ese calzado, a ese número, a ese zapato que a uno le entra. Pero la concupiscencia, hermanos, está bajo nuestro poder, si nosotros estamos bajo el poder de Cristo. Si nuestro capitán es Jesucristo, no hay nada que hacerle a la concupiscencia. No hay nada que hacerle. Es más, dice la Biblia que en la debilidad nos hacemos fuertes. Así que gloria a Dios, decía el apóstol Pablo, por mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque miren una cosa, yo me quebré hace 4 años el peroné y no me lo arreglaron bien y siempre estoy cuidándome en esa debilidad que tengo en mi talón de no caerme. Entonces al no querer caerme me hago fuerte. La debilidad en realidad nos protege, pero para poder protegernos tenemos que conocer la debilidad, tenemos que identificar la debilidad y tenemos que saber qué hacer con ella y no darla así, dejarla que haga lo que quiera en mi vida. No es así, no debe ser así. La debilidad es para hacernos fuertes, no para que vaya detrás de la debilidad, no tomada por las narices y hacer lo que la debilidad quiera conmigo. Por eso en esta mañana dice Romanos 8:37, Romanos 8:37, vamos a pasear un poco la Biblia hoy. Pero en todas estas cosas, dice el apóstol, somos más que vencedores por un medio. ¿Cuál es ese medio? El amor de Dios. Porque Dios nos amó. Porque Dios nos amó, porque Dios le dijo al pueblo de Israel, no os elegí porque haya sido el pueblo más especial, el mejor de todos. Los elegí porque eran los más débiles, casi los más insignificantes. A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, dice el Señor a Israel. Y eso es lo mismo con nosotros. Nos hizo más que vencedores porque nos amas. Entonces, en primer lugar, lo que tengo que tener bien presente en mi vida para ser vencedora es que Dios me ama. ¿Estás seguro del amor de Dios en esta mañana? La otra vez me hacía acordar, creo, no sé si Priscila o Candela, hay una hermana que fundó a decir, fue la primera alma que ganamos cuando fundamos la iglesia Palabra de Vida. Ella se apareció ahí con todos sus hijitos, una señora que tuvo 10 hijos. Y un día pasaron como 15 años, estábamos hablando de la salvación, y entonces hice una pregunta, ¿están seguros de salvación? Y ella levantó la mano y dijo, yo no estoy segura de ser salva. Y hacía 15 años que estaba con nosotros. Y eso queda como anécdota, ¿no? Lidia, ¿cómo que no sos salva? Ay, no, pastor, lo que pasa es que no, ella siempre fue así, pero es una hermana muy linda y todavía es re fiel. Tenemos que estar seguras de lo que somos. ¿Está segura que Dios le ama? ¿Puede decir, Dios me ama? ¿Estoy segura de su amor? Entonces usted es un vencedor. Ahora, si usted es un vencedor, hay una paradoja. Si Dios me ama y yo soy vencedora, digo que soy vencedora, pero aún soy esclava de mis debilidades, entonces, ¿qué está pasando? Hay una paradoja ahí. ¿Qué está pasando? ¿Me dejo pisotear la cabeza por el enemigo? Aún los gusanos, cuando se arrastran, levantan la cabeza. Y nosotros no somos ni siquiera un gusano, ni una lombriz, ni nada que se le parezca. Debemos ponernos de pie en lo que sabemos que Dios nos ama. Y pelear, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces peleemos, resistámosle, pero no resistámosle escondiéndonos, hagámosle frente. A los miedos hay que hacerle frente. A los temores hay que hacerle frente. A la oscuridad hay que caminar por la oscuridad para perderle al miedo. Hay que subirse a un lugar bien alto para perder miedo al vértigo. Enfrente los miedos, enfrente las debilidades, enfrente las circunstancias y déjele a Dios que fluya con ese poder que le ha dado para ser libre, para ser más que vencedor. Por medio de aquel, ¿de quién? Del que me
me amó a mí, del que me amó. Dice en Romanos 12:21, ahí nomás, hoy vamos un poquito de Romanos. Dice así: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. No seas vencido. No te dejes vencer. Pablo decía también en Romanos, después lo vamos a ver, que dice, soy vendido al pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Más abajo vuelve a ver, somos. Primero dice soy, luego dice somos. Y yo saben que empecé a buscar qué es ser vendido, qué es ser vendido. Todo lo que encuentro de ser vendido explican que es del pecado, pero ¿cómo que me vendo al pecado? Y saben que la palabra de Dios me lleva a entender que sí estoy a veces expuesto al mejor postor. Porque Pablo dice en ese momento, somos vendidos al pecado. Pero la palabra del Señor me dice que fuimos comprados por precio de sangre. Entonces el enemigo vuelve con la misma mentira de antes, como si yo tuviese en vidriera para ser comprado por el enemigo, por el pecado. ¿Cómo nos vendemos al pecado? Una de las cosas que tiene el pecado es que el pecado es agradable. Generalmente el pecado conlleva un placer intrínseco. O sea, el robar, si robo es quiero un bien. Si miento, lo hago por un interés personal. Si estafo, también. Si adultero, también lleva un placer. Si mato, aniquilo lo que me molesta, lo saco del medio y para siempre. Si sucumbo ante la ira, me desahogo. El pecado siempre conlleva una especie de satisfacción. Y es ahí donde nos vendemos. Me vendo por esa satisfacción. Me vendo por ese momento. Lo quiero, es para mí. Por eso dice que es atraído por la propia concupiscencia y luego que es atraído dice que da luz el pecado y el pecado da a luz la muerte espiritual. Entonces a eso se refería Pablo. Pablo se refería a que estamos siendo vendidos porque estamos haciendo como un trueque. Cuando sucumbo me llevo a algo que a mí me agrada. Porque el pecado no nos da nada gratis. El pecado te dice, nadie lo va a ver, nadie se va a enterar, nadie te está mirando. Pero cuando hacemos ese trueco, dice la palabra de Dios que nos hacemos esclavos del pecado. Y vivir con el alma esclavizada por lo que fuera, porque para Dios no hay pecado en chico ni grande, el pecado es pecado, por lo que fuera, aunque hay pecados graves, ¿no? Índices de maldad que llevan cada pecado, eso sí, el índice de maldad, la gravedad, el nivel de maldad. Pero cuando sucumbimos a nosotros, dentro nuestro, hermano, es como vivir con un déspota. ¿Alguien ha vivido con un déspota? ¿Sí? ¿Qué es un déspota? ¿Cómo es el déspota? Arrogante, ¿qué más? Abusador, ¿qué más? Ingrato, poco humilde, ¿qué más? Atropella, malagradecido, ¿qué más? Hipócrita, ¿qué más? Falso, desconsiderado, malo. Eso es ser esclavo del pecado. ¿Nos gusta? No, por amor de Dios. No, porque si uno vive con una persona así, no es feliz, nunca lo va a hacer, por más que lo intente. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir con esas mismas características, pero en relación al pecado que nos puede esclavizar, hermanos? Así sea pequeñito, así sea una debilidad pequeña. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más
que vencedores, fuimos comprados por precio de sangre. Fuimos adquiridos por Dios para ser nación santa. Somos sacerdotes, somos reyes, dice la palabra del Señor. Y además dice la palabra del Señor que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Vamos a Juan capítulo 5 de los Evangelios. San Juan 5, 35 u 8. A ver, déjenme ver si me estoy confundiendo. Es San Juan 8:33 en adelante. Vamos un poquito más al 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. San Juan 8:31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seres libres? No estaban entendiendo. No estaban entendiendo que el Señor estaba diciendo: sois esclavos de algo dentro de ustedes. Estás preso y llaveado y encadenado. Y ellos entendían que como eran descendientes de una ilustre, tenían una línea sanguínea, eran libres. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Miren qué buena noticia. Quiere decir que puedo ser libre. Dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, quiero que en esta mañana entendamos esto. Tenemos poder de Dios para ser más que vencedores por medio del amor de Dios. Somos libres porque el que nos libra verdaderamente nos hace libres. Y no estamos expuestos a ser vendidos por el pecado, porque hemos sido comprados por precio, dice la palabra del Señor, por precio de sangre. Entonces, dice la palabra del Señor: no os hagáis esclavos de los hombres, en 1 Corintios 6:20. ¿Saben por qué? Porque al hecho de caer ya en una debilidad personal interna mía, soy esclavo del hombre, porque yo soy hombre, aunque sea mujer. En el sentido genérico. Se es hombre y se es mujer, ¿sí? Se es masculino y femenino. Entonces, al vivir conforme a una debilidad, al moverme conforme a una debilidad, al actuar conforme a esa debilidad que me esclaviza, que me lleva por las narices, entonces soy esclavo de los hombres. Porque entonces hay dos hombres en mí. Dice que el hombre, en Santiago habla del hombre de doble ánimo. Soy un hombre en el ámbito de cristiano y soy otro hombre en el ámbito fuera del secular. Entonces soy esclavo de los hombres, de este humano, ¿no? De este terrible, que no puede vencer y que no puede salir adelante y que siempre está en el mismo lugar, dando vuelta, ¿no? Como una noria, como un tío vivo, como le dicen aquí. Se dice así, tío vivo, ¿verdad? Pero somos llamados a vencer por medio de Jesucristo, llamados a ser libres y llamados a vencer el mal con el bien. ¿Cómo vencemos el mal con el bien? ¿Cómo vencemos? El Señor dijo: poné la otra mejilla. Me acuerdo que Lorena un día hablando con ella me dice: pero pastora, el Señor nos dio 2 mejillas. Y sí, es verdad. Pongo una, pongo la otra y se acabaron. Por eso el Señor puso límites. ¿Hasta 2? Hasta 2 dejate. El Señor mismo indirectamente lo estaba diciendo. Pero ¿cómo venzo? Haciendo lo contrario, obrando de manera contraria al hábito del pecado. Sé que es una situación difícil, porque ¿cómo hago para vencerme a mí mismo? Hermano, se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una parte, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es morir a uno mismo, es sacrificar nuestra carne. Es morir con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. Y esto no es abstracto, esto es una realidad de vida. Esto lo tenemos que vivir, lo tenemos que padecer a Cristo viviendo, tenemos que vivir en la cruz. Y eso no significa, como dije, estar dando todas las veces la mejilla, significa ir de la corriente, ir contra la corriente. Y no pelear, como dice la Biblia, con armas carnales, sino con armas espirituales. Porque las armas carnales son la espada, el revólver, la ametralladora, todas esas cosas que nosotros conocemos como armamenticias. Pero dice que las armas de nuestra milicia son espirituales. Espirituales. Yo creo en la oración. Pero no creo en la oración que no es eficaz. No creo en las personas que oran, pero no veo frutos. ¿O no le pasa a usted lo mismo? Jesús dijo que el que verdaderamente se arrepiente muestra frutos contrarios a lo que era. Entonces yo con el tema de la oración lo agarro con pinzas, porque para mí es muy importante. Yo sé cuando una persona ora. Yo sé que una persona tiene comunión con el Señor, y usted también lo sabe cuando vemos frutos. Frutos conforme a la palabra, frutos conforme a la verdad. Entonces, no necesitamos. Me acuerdo que una vez en una clase teníamos un profesor de Estados Unidos y él preguntó a cada alumno cuántas veces habíamos leído la Biblia. Pero todo era para decir que él la había leído como 20 veces. Entonces yo dije, ¿por qué no fue al grano directamente? Yo leí la Biblia 20 veces, porque preguntaron a los alumnos para llegar a él, decir que... ¿Saben por qué me molestó? Porque cuando nosotros decimos lo que hacemos mucho con la boca, en realidad detrás de puerta no lo hacemos. Muchas veces, ¿eh? Y luego ir conociendo a este profesor, yo dije, bueno, parecía más del mundo que de la iglesia, y lo trajeron y nos enseñaba la Biblia. Porque no todo lo que brilla es oro, hermanos. Uno tiene que pasarlo y escanearlo por las palabras de Dios, ver los frutos de esa persona. A veces una persona nos parece mal y en realidad esa persona está luchando para ser como Dios quiere. Y por ahí vemos una persona que es súper piadosa, pero niegan la eficacia de la piedad con sus obras. Y la Biblia dice que si de 100 no ganamos, no lo dice la Biblia, pero lo escuché de un predicador, si de 100 personas no ganamos uno, o si de 100 personas le fallamos a uno por nuestras debilidades, es lo mismo que no hacer ni uno ni lo otro. Porque es verdad que no le vamos a sacar a todo el mundo bien, pero en tanto agrademos al Señor, dice que aún a los enemigos Dios los hace estar en paz con nosotros. Porque dice que el Señor recompensa, y recompensa como un padre lo hace con un hijo. Entonces, lo que estaba diciendo Pablo era que aunque él fuera vencido por el pecado, o que éramos vendidos, por el pecado, aún así, el que nos mantenía en pie era saber que Cristo nos compró. Entonces tenemos, hermanos, el poder de poder salir adelante y de poder traer a nuestras vidas una nueva vida en Jesucristo, porque soy nueva criatura. ¿Lo es usted? Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Dígalo conmigo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice la Biblia que somos hechura suya, creados por Dios con antelación, ha puesto buenas obras para que caminemos por ellas. Inclusive el camino que tenemos por delante es de buenas obras, para que caminemos. Dice que Dios las preparó con antelación. Hasta eso Dios nos puso por delante. Un camino de buenas obras. El Eclesiastés dice que Dios hizo al hombre bueno y recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Pero el apóstol Pablo también dice que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Tiene alguna debilidad? Yo tengo debilidades, pero lucho y le puedo asegurar que las debilidades
no me llevan de las narices. Porque lo he decidido. Y eso es para todos. Es para todos. Sí, pero yo fumo y cuando siento el olor a cigarrillo ya sucumbo. Yo bebo y cuando siento el olor, o yo miento y cuando tengo que salir de una situación lo primero que busco es esa muletilla, mentir. Somos más que vencedores. Empieza a hacer lo contrario. Dele a Dios la oportunidad y la posibilidad de que Él trabaje. Hoy me va a costar, voy a caer, pero mañana lo voy a intentar de nuevo y voy a adelantar un pasito contra esa debilidad. El día siguiente otro cachito y así, cuando me quiera acordar, la debilidad va a estar, la debilidad siempre va a estar. Yo, mi hueso, mi peroné quedó para siempre así. La debilidad está, pero el hecho fuerte en la protección diaria, me he hecho fuerte. Y esto va a pasar con su debilidad. Hoy un poquito. Cuando se quiere acordar la práctica, va a haber hecho fuerte esa debilidad. Y entonces usted va a poder decir, cuando soy débil, dígalo conmigo, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el Señor nos ha hecho poderosos. Ha sembrado en nosotros una dinamita. Y es el poder y la zarra del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda. Mire qué hermoso. ¿Qué Espíritu? El del hombre no. Acá habla del Espíritu Santo. Nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos. A veces, hermanos, no sabemos si estamos orando, pidiendo bien. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ha escuchado llorar al Espíritu Santo alguna vez? ¿Lo ha escuchado? A mí me ha pasado de sentir que una voz, como si hablase en lenguas, gemía y me despertaba. Y yo decía, Señor, estás gimiendo. Entonces debo prestar atención. ¿Por qué? No porque sea buena. Quizás Dios estaba mostrándome que yo tenía que traer cambios a mi vida. Miren qué bueno que es el Espíritu Santo. Miren qué amoroso que es Dios. Que nos puede inclusive mostrar y revelar. Acá, mira, el Espíritu Santo está rogando. Como con Pedro, ¿no? Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y cuando vuelvas de esa situación, confirma a tus hermanos por medio de la experiencia de ser libre, de ser vencedor. Y así fue. Hermanos, nosotros no podemos estar esclavos de un déspota interior. Liberémonos. Dejémonos comprar por la sangre de Cristo a diario, no estamos en venta ya. Es cierto que el pecado va a venir al mejor postor. Mira, sucumbí a esto, te vas a llevar satisfacción, vas a calmar tu sed, vas a calmar esa ira, vas a calmarte. ¿Y de qué sirve? ¿Qué ganará el hombre si ganara el mundo pero perdiere su alma? ¿Qué ganaremos nosotros si salimos con la nuestra pero perdemos la fe? Pero perdemos el caminar con Cristo. Pero perdemos la paz. Porque nadie que obre contrario a la palabra del Señor tiene paz. Nadie. Podemos poner un placebo, una venda, podemos cantar alto, podemos ponernos el CD en el aparato y cantar alabanzas. Pero lo de acá adentro lo arregla el Espíritu Santo. ¿Y lo arreglo yo? ¿Lo arreglamos nosotros? ¿Lo arreglamos nosotros? Porque les voy a compartir una palabra, una historia. Vayamos a Primera de Reyes y ya voy a ir terminando. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 20. Te lo busca, Primera de Reyes
21:20. Acab era un rey que era un siervo de Dios. Todos los reyes en Israel eran siervos de Dios por antonomasia. Eran todos siervos de Dios, eran cabeza. Tenían una misión, llevarle al pueblo el culto a Dios, diferente al sacerdote que llevaba al pueblo a Dios mediante el culto. El rey tenía la misión de llevar el culto, pero este hombre no quiso cumplir su propósito en la vida. Y en el 20:21, Acab dijo a Elías: ¿me has encontrado, enemigo mío? Fíjense en quién era el enemigo. ¿Satanás? ¿Era el enemigo de Acab? ¿Otro rey era el enemigo de Acab? No, era el profeta de Dios. El profeta de Dios. Porque todo aquel, dice la Biblia, que tiene amistad con el mundo, es enemigo de Dios, tiene enemistad con Dios. Entonces Acab lo reconoció como el enemigo al profeta de Dios, al que le traía la palabra. ¿Y saben lo que le respondió Elías? ¿Te he encontrado? Sí, te he encontrado. ¿Sabes por qué te he encontrado? Le dice: porque te has vendido para hacer el mal frente al Señor, ante los ojos del Señor. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Sea quien sea nuestro enemigo, siempre va a estar frente nuestro. ¿Sabe por qué? Si nos vendemos a hacer el mal, vamos a encontrar enemigos. E inclusive aun cuando ese enemigo sea alguien enviado de Dios para nuestras vidas. Qué fuerte, ¿verdad? Porque no vamos a poder reconocer si es un mensajero de Dios. Porque Él se vendió a hacer el mal. Y fíjense, vamos desde el versículo 1, de acá del 21. Y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, al dueño de esa tierra, diciéndole: dame tu viña, dámela, para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está al lado de mi casa. Y yo te daré en su lugar una viña mejor. Si prefieres, te daré un precio en dinero. Pero Nabot le dijo a Acab: no permita el Señor que te dé la herencia de mis padres. Miren la actitud. Él no iba a vender lo que era de su propiedad, la viña de su padre. Entonces Acab se fue a su casa disgustado, molesto, a causa de la palabra de Nabot de Jezreel, que le había dicho, pues dijo: no te daré herencia de mis padres. Se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Pero Jezabel, su mujer, se acercó y le dijo: ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces él respondió: porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije: dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo: no te daré mi viña. Entonces la historia sigue que Jezabel le dice: levántate, alegrate, yo te la voy a conseguir. Y fue y lo mató al hombre y le consiguió la viña, ¿no? ¿Fue Jezabel la que le incitó al pecado? No. Estaba dentro de él, de Acab. Caprichoso, narcisista, envidioso, codicioso, avaricioso. Tenía muchas tierras, era el rey, pero él quería la que tenía al lado y este hombre que le era herencia de sus papás. Dame tu viña. Él dijo: no te voy a dar mi viña. El otro dio su vida por su viña. Dos realidades: uno que da su vida por no soltar lo que Dios le dio, y el otro que se vendió y fue incitado. Y cuando no se dio cuenta Acab que el verdadero enemigo era Jezabel, no Elías. Dice la palabra del Señor que el proverbio está, dice que para el hombre de corazón malo, Dios les envía un mensajero terrible. Wow, eso está en proverbio, no lo traje. Pero hermanos, no tenemos que ser como Acab. No tenemos que ser como es el mundo, porque Dios nos ha hecho vencedores, nos ha hecho libres y no estamos vendidos, somos comprados por la sangre de Cristo. Y yo quiero que en esta mañana usted se lleve esto a su corazón. Póngase de pie. Y yo, hermanos, quiero con todo mi corazón que si alguno siente que es esclavo,
aquí adentro, pase adelante. No nos vamos a acercar porque tenemos la precaución, pero tenemos que venir al altar del Señor a entregar. Dice que David, cuando pecó y se arrepintió, dice que él se acostó todo su cuerpo boca abajo y estuvo allí 3 días. Entreguémosles en el altar del Señor. Si usted siente que es vendido, que siempre está cayendo, que siempre está pisando el palito, pase adelante. Si usted siente